Y el tema es importante, amados hermanos, porque tanto la reunión anterior como la reunión del día de hoy es una reunión sumamente importante porque es una reuniones que podríamos llamar de ministerio fundacional, porque hoy, acá en este lugar, nos congregamos como iglesia y es la segunda vez que lo hacemos. Por lo tanto, podríamos decir que se está fundando una nueva congregación. Podríamos decir, no, es lo que está pasando. Se está levantando una nueva congregación y como tal, fiel a sus preceptos iniciales, como ha dicho Seba siempre, lo principal es la palabra y la escritura. Por tanto, orando por todos nosotros y preguntándole al Señor qué es lo que yo podía compartir con ustedes, vino a mi corazón un tema que es fundamental para el tiempo que viene de la congregación y es, ¿qué es la iglesia? Entonces yo me preguntaba, ¿qué es la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Y luego en la parte de la responsabilidad de uno, ¿qué debo hacer yo en la iglesia? Así que agradezco a Dios por su gracia que está sobre mí y me permite tener el privilegio de compartir esto con ustedes. Y digo que es un privilegio porque yo no estoy calificado para hacer esto. Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay ni siquiera uno. Es la gracia de Dios la que permite y califica. Así que, amados hermanos, vamos a estudiar rápidamente qué es la iglesia. Vamos a orar nuevamente. Nos ponemos de pie. Amado Dios y Padre Celestial, invocamos tu nombre a través de tu Hijo Jesús, a través de tu Hijo Yeshua, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana y nos explique qué es tu iglesia, para qué has levantado tu iglesia y cuál es nuestro rol dentro de tu iglesia. Iluminanos, guíanos, en el nombre de Jesús. Amén. Tomamos asiento. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3. Versículo 14 y 15. Pablo escribe a Timoteo diciendo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces lo que vamos a ver hoy, como dijimos, es qué es la iglesia, para qué existe la iglesia y cuál es mi rol y mi responsabilidad dentro de la iglesia. Porque esto, hoy, aquí, es y está la iglesia. Hoy somos iglesia. Esto es una iglesia, esta es la iglesia del Señor. Entonces, como segundo día de congregación, en este periodo fundacional, vamos a intentar entender qué es la iglesia. Y para eso vamos a ir a Efesios capítulo 1. Vamos a pasar un ratito en Efesios hoy. De vuelta a Efesios, Rulo. Y sí, de vuelta a Efesios. Otra vez. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces podemos decir que primero, la iglesia es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Cristo está presente hoy en el mundo, pero no está presente como algunas sectas van a decir de manera etérea o incorpórea, de manera intangible. El cuerpo de Cristo es tangible por medio de la iglesia. Y la iglesia no solamente es su cuerpo, que vamos a conversar un poco más de esto, sino que si me acompañás a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 9 de 1 de Pedro,
vamos a ver que no solamente la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, la presencia real de Cristo en la tierra es por medio de su iglesia, sino que además, dice Pedro y nos enseña de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios. Ya no somos el pueblo en términos como lo era antes del Mesías, sino que hoy somos el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo habita en nosotros. Somos nación santa, redimidos. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, hermanos, somos un pueblo y somos un cuerpo. Y estos dos conceptos, íntimamente relacionados, nos van a empezar a dar una idea de cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 27, capítulo 12, perdón. 1 Corintios 12, 27. Y luego de haber dado un marco escritural, vamos a avanzar en precisar algunas cuestiones teológicas. Dijimos que somos un cuerpo, somos un pueblo, y cerramos diciendo: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y nos vamos acercando a lo que corresponde para cada uno. Miembros cada uno en particular. Un cuerpo no puede sobrevivir si no está unido por medio de sus órganos, sus miembros. Así como el corazón necesita pulmones, el pulmón necesita un estómago, el estómago necesita etcétera. Bueno, de la misma manera, cada uno de nosotros, siendo particularmente un miembro del cuerpo, somos así de necesarios. No nos podemos dividir en términos de odio, de bronca y de dolor, sino que debemos buscar por medio del vínculo de la paz, construir y trabajar y edificar en el cuerpo de Cristo para que tengamos un lugar donde recibir a aquellos que también son linaje escogido. Porque si nosotros, entre nosotros, que hoy estamos presentes, no trabajamos como un cuerpo, ¿cómo podremos recibir a aquellos nuevos? Si entre nosotros no tenemos amor, ¿cómo tendremos amor a aquel que viene por primera vez? Si a quien conozco no respeto, ¿voy a respetar a aquel que me falta el respeto porque no conoce a Cristo? Miren, el término iglesia proviene del griego eclesia o eclesía y no tiene absolutamente nada que ver con una organización humana, con una institución, ni siquiera con un edificio. Hoy, por gracia de Dios, como dijo Seba, la iglesia se congrega en este lugar que Dios rápidamente proveyó. Es espacioso, estamos en altura, tranquilos, pero esta misma iglesia, el día de mañana, se puede congregar en cualquier otro lado, en una plaza, en una casa, pero sigue siendo la misma iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una organización humana, la iglesia es una organización eclesiástica que proviene del Espíritu Santo. Por tanto, no importa dónde estemos, mientras seamos nosotros, seguirá siendo la iglesia. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo, es Cristo en la tierra, tangible, por medio nuestro. Nosotros somos la luz del Mesías al mundo.
sos vos, soy yo. Y estamos íntimamente relacionados los unos con los otros. Vamos a Efesios capítulo 3. Ahora, ¿para qué está la iglesia? Bueno, motivos hay muchos motivos por los cuales existe y para qué está la iglesia. Vamos a ver alguno. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Claro, ¿qué? ¿Esto qué significa? Multiforme sabiduría de Dios. O sea, no vengo más porque no entiendo nada. No, pará, porque lo podemos resumir. Mira, anda a Mateo capítulo 28, versículo 19. O sea, la iglesia está para dar a conocer, ya sabemos lo que somos. Somos un pueblo escogido, somos nación santa, de sacerdotes, ¿bien? Somos el cuerpo de Cristo, unidos unos con otros. ¿Para qué? Para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo logro? A ver quién me ayuda con Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, muchas gracias, Fabi. 28, 19 de Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Venimos aquí, ahora vamos a ver algunos otros motivos más por los cuales existimos como iglesia. Pero quiero conversar con ustedes, porque esto es una cuestión fundacional, que debemos centrarnos en este tiempo en hacer discípulos. Y no hay forma de hacer discípulos si no se predica el Evangelio. Cuando uno anuncia la verdad, luego tiene que hacerse cargo de lo que pasa. Si yo le predico el Evangelio a Facu y paso una semana y yo no me acuerdo que le prediqué el Evangelio y no me acerco y le digo, che, ¿pensaste, Facu, lo que hablamos? Si yo no me preocupo, no estoy cumpliendo la meta. Y la meta no es meramente vociferar el Evangelio, la meta es hacer discípulos. Esa es la meta. Nosotros como iglesia, porque somos iglesia, nosotros como iglesia tenemos ese objetivo y es hacer discípulos. Pero yo, Rulo, ¿a quién voy a discipular yo? Sí, apenas conozco que soy pecador, apenas conozco que me enteré hace muy poco que soy pecador, me enteré hace muy poco que no puedo pagar mi pecado, me enteré hace muy poco que no hay forma de que yo pueda resarcir el daño, me enteré hace muy poco que Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo para morir por mí y que soy salvo por gracia. Solo eso sé. Bueno, discipula eso. Porque eso, que a veces uno dice, pues yo sé eso nada más, Rulo. Eso te lleva al cielo, hermano. Eso te da la vida eterna. Discipula eso. Enseña eso. Tráelo. Y después lo agarramos nosotros. Pero discipula eso. Entonces dijimos que somos un pueblo, somos el cuerpo de Cristo unidos. Dijimos que existimos como iglesia para anunciar la multiforme sabiduría de Dios y lo hacemos por medio de la predicación del Evangelio, levantando discípulos. ¿Viste? Es simple. Pero no es el único motivo, hay muchos motivos por los cuales existe la iglesia. Y este es uno que a mí particularmente me gusta mucho. Volvemos a Efesios. Volvemos a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Creo que están poniendo los versículos atrás, por eso
Qué fenómeno. Tenemos acá al asistente, qué grande. Bien, Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6, si estamos todos, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos iglesia para alabar la gloria de la gracia de Dios. Nosotros, como iglesia, alabamos la gloria de la gracia de Dios. ¿Qué significa esto, no? Porque yo ahora me voy, ¿no? Bueno, que ahora las palabras, gracias, Rulo, por... Vamos a tratar de entenderlo. Dice, para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. ¿Bien? Hay algo, la gracia de Dios, que tiene que ser alabado. Y lo hacemos nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea que la gracia es lo que a mí me salvó. Porque por gracia sois salvos. ¿Sí? Yo tengo que alabar la gloria de su gracia. Gracia significa, charis en griego, una bondad inmerecida, un favor inmerecido. Te lo voy a poner en estos términos. Vamos a decir que hay tres formas de recibir algo. Yo puedo recibir algo como una contraprestación a un servicio dado. Trabajo y me pagan. Laburé, me pagan. En segundo lugar, yo podría recibir algo como regalo. Cumplo 2 años, no me esfuerzo, no lo merezco, pero me llenan de regalos que son beneficiosos para mí. Entonces, la segunda forma de recibir algo sería por medio de un regalo inmerecido, en el sentido de que no hice nada para recibirlo. La tercera forma es la gracia bíblica. Yo merezco recibir algo que va en contra de mis intereses, pero recibo lo opuesto. Te pongo un ejemplo simple. Imagínate que merezco la cárcel y en lugar de enjuiciarme y encarcelarme, me dan la libertad. Pero no la libertad en un sentido de, bueno, anda y vemos. No, me declaran inocente. Me declaran justo. Eso es gracia. Es recibir diametralmente opuesto de lo que yo merezco recibir. Vos y yo, si creíste en el Señor Jesucristo y crees en Él, merecías la muerte eterna. ¿Es cierto eso? Sí. Pero recibiste la vida eterna. Cuando nosotros damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de la predicación del Evangelio, haciendo discípulos, lo que hacemos es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, anunciando la gracia de Dios. Y de esa manera le damos gloria a Dios. Sos salvo por gracia, no puedes hacer nada para recibir la salvación, es gratuita para vos, porque se pagó precio. No precio de sangre, la sangre del crucificado, del Hijo de Dios. Entonces, vos hoy sabés que fuiste introducido en la iglesia para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, o sea, para anunciar el Evangelio, hacer discípulos, para alabanza de la gloria de su gracia. Vos tenés que alabar la gloria de Dios. Y se alaba no solamente con canciones, y Seba lo repite mucho esto y está muy bueno, sino que es con actos, con acciones reales.
yo le doy gloria a Dios practicando los atributos transferibles de Él. Si yo digo que Dios es santo, debo practicar la santidad. Voy a pecar, voy a caer, sí, pero debo practicarla, ¿no? Si yo digo que Dios es amor, debo practicar el amor, y ahí le estoy dando gloria a Dios. Eso es darle gloria a Dios. Así que démosle gloria a la gracia de Dios predicando el Evangelio. ¿Vos sabés cuántos escogidos están hoy esperando acá, ¿Alguno de nosotros? Versículo 17 al 19. Quiero terminar el tema de la gracia, porque nosotros decimos que somos salvos por gracia, ¿no? Y que la gracia es un favor que inmerecido, ¿cierto? ¿Me siguen, no? Yo recibí algo que no merecía, que es la vida eterna, ¿ok? ¿Quién me lee Efesios capítulo 2, versículo 8, que lo acabamos de citar? ¿De pie? Ahí está. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Excelente. Entonces somos salvos por gracia a través de la fe. O sea, el medio material por el cual Dios nos toma, nos puede asir, es la fe. ¿Sí? Es la fe. Dice la Escritura que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la fe, no es de nosotros, es un don de Dios. Yo el único don que conozco, don nadie. O sea, ¿qué significa don? ¿Es lo mismo que la gracia? ¿Es un favor inmerecido? Si yo soy salvo por gracia a través de la fe, ¿qué es? Digo, porque si yo, está bien, soy salvo por gracia, Rulo, yo eso lo entendí, gracia, favor inmerecido, yo merecía la muerte eterna, Dios envió a su Hijo a morir por mí y tengo vida eterna, pero dice que es por medio de la fe. O sea que si yo tengo fe, soy salvo. Y si después dejo de tener fe, ya no soy salvo. Pero después a la mañana me levanté con fe, entonces soy salvo. Pero por ahí discutí con el vecino y ya no soy salvo. ¿Qué es la fe? Es importante que nosotros entendamos esto para poder anunciar el Evangelio como corresponde. ¿Qué es la fe? Nosotros traducimos fe de una palabra griega llamada pistis. ¿Sí? Fe significa confianza. Pero la fe salvífica es una confianza absoluta. Es una confianza que no se quiebra, que no se puede romper, que no va para atrás, que no se desdice, que no apostata. Demostrámelo, me dicen, ¿no? Bueno, Efesios 2.8 lo dice claramente. Dice, es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, es un don de Dios. La palabra don en griego es dorón, que es un regalo que te capacita. O sea, la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, no viene solo. No es simplemente, bueno, ya te salvé, arreglate como puedas. No. Él se asegura de que vos llegues al final de la carrera y perseveres dándote algo. Y ese algo es la fe. Y dice que es un don, es un dorón en griego, es un regalo. ¿Viste que dijimos que había tres formas de recibir algo? Dijimos que yo trabajo, recibo algo. Después está el regalo per se y después está la gracia. Bueno, la fe es un regalo per se. Dios infundió gracia en vos y te dio la capacidad de creer. Lo vamos a decir en estos términos. Dios infundió en vos y te dio la capacidad de confiar de manera absoluta. Alguien tenía que levantar la mano y decir, no, a mí no me pasó, Rulo, eso, ¿eh? Mirá que yo a veces tengo miedo y dudo, pero ¿dejaste de confiar en Él o simplemente tu carne tuvo miedo? ¿Dejaste de creer que sos pecador? ¿Dejaste de creer? No. Alguien podría decir, bueno, es una interpretación eso. Eso es lo que yo en algún momento de mi vida decía,
en tiempos de instituto bíblico. Y vamos a ir al mismo contexto del pasaje, capítulo 1, versículo 17 al 20. Y habiéndolo leído, nos vamos a centrar en el 19. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Sacá la coma de la Reina Valera. En griego no hay ninguna coma ahí. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea, la Biblia dice que yo creo según el poder de la operación de su fuerza. En griego, esto de creemos según la operación del poder de su fuerza es pisteuo katajo kratos ho hijus autos. ¿Qué significa esto? Seguime. Kratos, cuando dice, ¿viste que va a decir la escritura? Va a decir, creemos según la operación. Bueno, ahí en griego la palabra operación es energeia. Es la misma palabra que nosotros usamos para energía. Habla del movimiento continuo de algo. ¿Sí? Dice entonces, que creemos por la operación, según el movimiento continuo de el poder de su fuerza. Ahí la palabra poder y fuerza está hablando de kratos. Poder es kratos. ¿Sabes qué es kratos? Autoridad. Es un poder que proviene de la autoridad, en base a la autoridad que él tiene. Nosotros creemos porque Dios, mediante su autoridad, genera un movimiento continuo de fe en mí y la sostiene con su fuerza. Yo sé que es un poco técnico esto, pero cuando dice creemos según la operación del poder de su fuerza, te está diciendo que vos crees continuamente, inagotablemente, por su autoridad y por infundirte poder. Él soberanamente te hizo creer y poderosamente te sostiene. Por eso tu fe no falla. Por eso no dejas de creer. ¿Qué te pensabas? ¿Que era virtud tuya? ¿Que no dejabas de creer? ¿Por qué? ¿Pues sos mejor que los demás? A ver, si te pasan 50.000 cosas horribles durante la vida, que en términos humanos son horribles, aunque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero son horribles. ¿Por qué no dejas de creer? Porque Él te sostiene. ¿Y vos sabés cuál es el poder o el nivel de poder que sostiene tu fe? Lee el versículo 20. De su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La misma fuerza de Dios, el mismo poder de Dios, la misma potencia de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos y que lo puso en eminencia, es el mismo poder que sostiene tu fe. No solamente proviene de Él, Él la sostiene. Bueno, esto es lo que tenemos que anunciar. Esto. Para eso somos iglesia. No importa lo que digan de vos, no importa que te ensucien, que te insulten, que se burlen, que se rían, que te expongan. Anunciá esto. Anuncialo. Enseñalo. Yo sé que es difícil algunas cosas. No pretendo que vaya a decir, porque Kratos.
hijos, no, y la madre en coche, no pido eso, pero sí anunciá que el hombre tiene un problema y que no puede resolver ese problema. Vamos a Hebreos capítulo 10. Entonces yo me pregunto, ok, yo sé que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la presencia tangible para el mundo es la iglesia, nosotros somos luz y sal, yo lo entiendo eso. Yo entiendo que nosotros somos el pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, no vamos a meternos ahí, pero somos santos porque Él nos justificó. Está todo genial. Yo sé que tengo que predicar el Evangelio, tengo que discipular, para eso me tengo que discipular yo. Bien, la gracia quedó claro. ¿Y en la iglesia? Porque acá estamos hablando para qué la iglesia. Y yo, acá, entre nosotros, yo con vos conmigo, Hebreos 10, 24 y 25, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tenemos que considerarnos los unos a los otros, tenernos estima y estimularnos unos a otros al amor. ¿Qué es el amor? El amor es, vamos rápido porque si no nos quedamos acá hasta las 7 de la tarde, y se va Matías por la ventana. ¿Qué es el amor? El amor es la entrega de uno en beneficio del otro, sin esperar nada a cambio, más que el beneficio del otro. Isaías 53:11 es la mayor, para mí, una de las mayores expresiones y definiciones de amor en la Biblia. Dice que el Mesías vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. El Mesías vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Cuidado ahí con los chicos, ¿Cuál fue el fruto de la aflicción de su alma? Por mi conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea que por el sufrimiento del Mesías, otros iban a ser justificados. Pero él simplemente iba a recibir, ¿qué? Nada. Iba a recibir el beneficio de otro. Eso es amor. Amor es yo me entrego en beneficio del otro. Pero el otro se lo tiene que merecer, Rulo. Si no, no. No, porque de la misma manera como Cristo nos amó, tenemos que amar nosotros. Y no creo que Cristo te haya amado vos siendo bueno. Es más, Romanos 5:8 dice que nos amó siendo aún pecadores. Versículos antes, enemigos de Dios, rebeldes. Entonces, entre nosotros debemos amarnos y estimularnos al amor, exhortándonos. ¿Sí? Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Vamos a 2 Timoteo 4. Del 1 al 5. Reforzamos la idea de la predicación del Evangelio, vamos al amor y terminamos. 2 Timoteo 4. Vamos a hacer un sanguchito. Esto es una ordenanza dada a un obispo, pero es transferible a todos los hermanos en su grado adecuado. Dice así: Pablo estaba por morir, en su momento álgido en la vida de Pablo, y su discípulo amado, Timoteo, recibe la siguiente instrucción: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y volverán a las fábulas, a los mitos, de los cuales Sebastián siempre nos alerta. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5, dice, resume todo lo que tenemos que hacer entre nosotros y afuera, exhortándonos. Viene de la palabra griega paracaleo, que es llamar a intimidad para hacer reconvenir a alguien, no es que te castigo, no. Tengamos intimidad, tengamos comunión unos con otros, y para eso se necesita amor. Entonces, internamente entre nosotros debemos unirnos bajo el vínculo del amor. Definimos más o menos lo que es el amor, pero vamos a Efesios capítulo 4. Y esto sí, un texto escrito a la iglesia. Dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. De vuelta, obviamente, preso Pablo, ¿no? Nuevamente, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, amados, bajo el vínculo del amor, debemos con humildad y mansedumbre soportarnos los unos a los otros. Este es insoportable, Rulo. Bueno, pará. Sí, te entiendo. Vos también. Y vamos a terminar con esto. Yo no puedo practicar el amor si el amor de Dios no se completó en mí, va a decir primera de Juan capítulo 4. Y cuando el amor de Dios se completa en mí, yo vivo una experiencia transformadora y santificadora, que es la experiencia del arrepentimiento. El amor comienza en el arrepentimiento personal. Yo me arrepiento de mis pecados, soy restituido y a partir de ahí debo mirar con el mismo prisma con el que Dios me miró. Yo debo arrepentirme. Como muchos saben, arrepentimiento traducimos de metanoia. Arrepentirme no es simplemente reconocer que estuve mal. Está mal, está bien, está mal. No es eso, es algo más. Yo reconozco que estoy yendo por el camino incorrecto, freno, me doy cuenta y hago metanoia. Cambio el camino y empiezo a obrar de la manera correcta. Eso es arrepentimiento. Y yo digo, y no hago, mi fe es vana. Mi fe es vana. Así que, amados, en esta congregación que el Señor une y levanta, recordemos quiénes somos, que somos su pueblo, que somos su cuerpo, que estamos unidos los unos con los otros, que debemos predicar el Evangelio, hacer discípulos para la alabanza de la gloria de su gracia, anunciando que la fe que te salva es una fe inquebrantable que proviene de su autoridad y su poder, y que nosotros nos unimos por el vínculo del amor. Y acompáñame con una última lectura. Dijimos que el amor entre nosotros no puede existir si no existe el primer paso, que es el arrepentimiento. A mí yo me arrepentí, Rulo, cuando acepté a Jesús. No, hablo de un arrepentimiento continuo, continuamente.
Hay un salmo de David, el Salmo 51, que dice de la siguiente manera. Bueno, acompáñenme a leerlo. Un momento estuvieron viendo con... Esto lo traigo a colación por cuestiones personales, pero también porque Seba estuvo enseñando acerca de la vida de David. Y bueno, en un momento muy complicado de la vida de David, donde él había pecado gravemente, estando en autoridad, él pecó de una manera muy grave y escribe el siguiente salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que me has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, y solo entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿La ponemos de pie?